Hola Cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. Hoy viajamos hasta el lejano oriente para traer al canal el famoso cheesecake japonés de 3 ingredientes, o también llamado cheesecake algodón por su textura tan esponjosita. Este cheesecake se puso muy de moda hace un año aproximadamente gracias a la youtuber japonesa Ochikeron, aunque su vídeo ya lo subió hace más de 3 años. Ahora ha vuelto la moda del cheesecake japonés, y me lo habéis pedido muchísimo. Creo que en cada vídeo que subo siempre me dejáis algún comentario pidiéndome que lo haga. Por eso hoy os traigo esta receta tan fácil y deliciosa. Como siempre, os daré todos los consejos que necesitáis para que no tengáis ningún problema al hacerla y disfrutéis de la repostería. Tened en cuenta que es una receta muy sencilla, pero con una decoración bonita podéis hacer una tarta perfecta para cualquier ocasión. Así que si quieres ver cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para el cheesecake necesitamos chocolate blanco troceado, huevos y queso crema tipo Filadelfia o Finlandia. Empezamos derritiendo el chocolate blanco a baño María. Para ello se puede utilizar una olla o un cazo con agua con un bol metálico o de cristal encima. O también podéis utilizar ollas especiales de baño María. Ponemos todo el chocolate en la olla y removemos hasta derretirlo por completo. Una vez lo tengamos derretido, dejamos que enfríe un poquito a temperatura ambiente. Cuando esté más o menos templado, lo trasladamos a un bol donde añadiremos el queso crema. Lo mezclamos con unas varillas o cuchara. Al final lo que necesitamos es que ambos ingredientes queden integrados perfectamente y sin grumitos. Es importante que el chocolate no esté caliente a la hora de mezclarlo con el queso. De lo contrario derretiría el queso crema y quedaría una mezcla muy aguada. Os aconsejo que utilicéis el queso crema recién sacado de la nevera. De esta manera terminaremos de enfriar el chocolate y además conseguiremos que nos quede una mezcla muy cremosa. Ahora vamos a separar las claras y las yemas de los 3 huevos. Batimos un poquito las yemas y las añadimos directamente a la mezcla de chocolate y queso crema. Removemos bien con las varillas hasta que se integren por completo y reservamos. En un bol aparte ponemos las claras y las batimos a velocidad alta durante unos 6 minutos o hasta que estén completamente montadas. Sabremos que están listas cuando movamos el bol y veamos que las claras no se mueven del sitio. Ahora vamos a integrar las claras montadas con la mezcla anterior. Al principio os recomiendo añadir un poquito de claras y remover muy bien. Así aligeramos un poco la mezcla, y de esta manera también os resultará más sencillo integrar el resto de las claras con facilidad. Añadimos el resto de claras montadas poco a poco y mezclamos con movimientos envolventes. Como veis, este cheesecake no tiene nada de harina, por eso es muy importante hacer bien este paso ya que es lo que nos dará la textura esponjosa y esas burbujitas de aire en el interior del cheesecake. Debemos integrar por completo las claras y conseguir que no quede ningún grumito en la mezcla. Por eso en este paso os recomiendo tener un poquito de paciencia, ya veréis que merece la pena. Una vez la tengamos lista, vamos a preparar el molde. El molde que voy a utilizar es de 18 centímetros de diámetro. Normalmente los cheesecakes se hornean a baño María, por eso lo mejor es hornearlos en moldes completamente estancos para que el agua no entre en el molde. Antes de verter la mezcla os recomiendo forrar el interior del molde con papel de hornear. Por eso vamos a poner mantequilla en la base y en las paredes del molde. De esta manera el papel de hornear se fijará al molde y será más sencillo forrarlo. Lo hago así porque los cheesecakes son un poquito delicados, y si se mueve el papel de las paredes o de la base, el cheesecake se puede deformar durante el horneado. Por eso si lo hacéis de esta manera no tendréis problema a la hora de desmoldarlo y os quedará un cheesecake redondito y perfecto. Cuando tengamos el molde preparado, ponemos toda la mezcla que acabamos de hacer en su interior, y damos pequeños golpecitos contra la mesa para que asiente y se acomode bien dentro del molde. Ahora en una bandeja apta para horno ponemos agua caliente y sobre la bandeja ponemos el molde con la mezcla del cheesecake. Y ahora sí nos lo llevamos al horno precalentado a 170 grados con calor arriba y abajo. Lo dejaremos así durante 15 minutos. Y cuando pase este tiempo bajaremos la temperatura del horno a 160 grados y lo dejaremos durante 15 minutos más. Pasado este tiempo apagamos el horno y dejamos el cheesecake en su interior durante otros 15 minutos. Ahora ya lo podemos sacar del horno con mucho cuidado. Lo ponemos sobre una rejilla y dejamos que enfríe por completo a temperatura ambiente. Tened cuidado cuando lo saquéis del horno, porque aún está muy frágil y blandito. Hasta que enfríe es muy delicado, y con un golpe se podría estropear muy fácil. Una vez esté frío ya lo podemos desmoldar tranquilamente, aunque aún así sigue siendo un poco delicado porque está muy esponjoso. Como el cheesecake ha encogido un poquito al enfriarse, podemos sacar fácilmente el papel de alrededor antes de desmoldarlo.
Y ahora ya le podemos dar la vuelta al molde para dejarlo caer sobre la mano y así trasladarlo a un stand o plato bonito. El cheesecake ya está terminado, pero creo que si lo decoramos un poquito se verá más apetecible. Para ello podemos hacer nata montada o crema chantilly, o también la podéis comprar ya hecha. En la descripción del vídeo os dejaré los ingredientes y cantidades que utilicé para la crema chantilly por si queréis hacerla. Con una espátula la repartimos sobre el cheesecake, así lo decoramos de una manera muy fácil y de paso le damos un toque rústico que me encanta. Por encima le ponemos fruta. Me encanta combinar el sabor del cheesecake con frutos del bosque, por eso en este caso voy a ponerle fresas, arándanos y frambuesas. La verdad es que la fruta le da un toque fresco y un sabor muy rico que a mi parecer hacen que la tarta quede más completa a la vez que bonita. Cuando terminemos le ponemos sirope de chocolate por encima, no mucho, solo algo sutil para darle ese toque tan apetecible que le da el chocolate a los postres. Solo nos queda finalizar la decoración con unas hojitas de menta y ya tenemos una tarta deliciosa, súper fácil y además con un aspecto irresistible. Y esto no puede quedar así, os tengo que mostrar cómo se ve una porción cuando partimos el cheesecake. Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Pues ahora a comer. Si te ha gustado la receta, dale al me gusta y comparte el enlace para que la vean tus amigos o familiares. Y quizás te la hagan algún día, quién sabe. Suscríbete a este canal y a nuestro canal personal En Casa con Pam y Fer. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram para conocer más novedades, anuncios y otras cositas. Tenéis más información en la descripción de este vídeo. Nos vemos el próximo viernes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!